Bueno gente, aquí les traje la parte 2 de este genial fic, así que suscríbanse y denle like al video si quieren más. Sin más que decir, les dejo con el fanfic. Capítulo 2. Infierno. La brillante luz del sol me cegó cuando salí del compartimiento y salí a la dura luz del día levantando mis manos atadas para cubrir mis ojos. Parpadeé mientras trataban de reajustarse al repentino cambio de brillo. Cuando mi visión regresó lentamente, miré a mi alrededor, sentí mi mandíbula caer por lo que vi. Hacía mucho tiempo que habíamos dejado atrás el desierto. No había ni rastro de arena por ningún lado, en cambio, ahora estábamos rodeados de edificios altos y blancos, se cernían sobre nosotros como colosales gigantes de piedra. Las paredes de mármol brillaban a la luz del sol, deslumbrando la vista. En la distancia, una gran montaña ocupaba la mayor parte del horizonte restante, elevándose sobre la ciudad. Era una vista impresionante, y solo había estado allí unos segundos. Cuando aparté la mirada de la ciudadela blanca que tenía ante mí, de repente me di cuenta de los cientos de pequeños caballos que pululaban alrededor de la estación de tren, viviendo sus vidas. Este mundo era como una especie de programa de dibujos animados para niños pequeños que cobra vida, pero sin la mayoría de las cualidades caricaturescas que esperaría. Los abrigos de los caballos parecían ser de todos los colores del arco iris, pero sus colores parecían encajar bien con ellos, casi como si así fuera como se suponía que era naturalmente. Sin embargo, todavía me duelen los ojos. Ninguno de los coloridos caballos nos prestó atención mientras realizaban sus tareas diarias. Aparentemente, los humanos que aparecían en masa era algo bastante común. Mientras continuaba mirando el mar de caballos multicolores, el semental unicornio rojo se volvió hacia uno de sus compañeros detrás de mí. ¿Por qué están todos estos ponis aquí en la estación? Siseó, entrecerrando los ojos azules. Pensé que se suponía que debían despejar el área para nosotros. Su compañera simplemente se encogió de hombros y luego procedió a comenzar a llevar a nuestro grupo hacia adelante. Mientras nos apresurábamos por las calles, la multitud de ponis se extendió lentamente frente a nosotros, despejando un camino. Cuando pasamos, la mayoría simplemente levantó la nariz con disgusto. Se susurraban el uno al otro mientras nos miraban con expresiones altivas. Algunos se rieron disimuladamente cuando pasamos, sacando sus cascos para hacer tropezar a humanos al azar. Otros incluso arrojaron trozos de fruta. Me di cuenta de que la mayoría de los ponis que se burlaban de nosotros vestían lo que parecía ser ropa de apariencia muy cara. No todos los ponis lo hacían, pero había suficientes para que se notara. Fruncí el ceño en confusión cuando vi a un unicornio con smoking mirando a la manada con una pequeña sonrisa. ¿Por qué solo algunos de ellos usan ropa? ¿Es algo opcional? Al pasar junto a otro pony con un vestido particularmente elegante, otro pensamiento apareció en mi cabeza. ¿Podría tener algo que ver con la riqueza? Seguí esa teoría, ya que la ciudad misma parecía ser más un entorno de clase alta. No todos los ponis nos trataron de una manera tan deplorable. Algunos simplemente se quedaron a un lado cuando pasamos, lanzándonos miradas de lástima. Cuando pasamos una yegua, una Pegaso pálida, le gritó algo a uno de los ponis que nos arreaba, con una expresión de ira en su rostro. El unicornio que ella insultó simplemente le gruñó antes de darle al humano frente a él un golpe con su taser. Los ponis que parecían simpatizar con nosotros eran los que no tenían ninguna prenda de vestir. Algunos de ellos también parecían fuera de lugar, como si estuvieran visitando la ciudad. Apartando mi mirada de otro rostro burlón, me tomé un tiempo para intentar estudiar la ciudad mientras pasaba. Ojalá tuviera la oportunidad de escapar, y lo haría mejor si tuviera una idea de a dónde ir. Sentí que mi cabeza se iba a caer de mi cuello mientras la giraba, tratando de captar cada pequeño detalle posible. De vuelta en la tierra, había estado en la ciudad de Nueva York para un viaje de la escuela secundaria con nuestra orquesta. En el momento del viaje, pensé que la enorme ciudad era la vista más espectacular que jamás había visto. Crecí en un pueblo pequeño, así que los rascacielos me dejaron boquiabierto con su tamaño ahora. Sin embargo, la ciudad en la que estaba lo sacó todo del agua. Fue perfecto en casi todos los sentidos, desde los edificios hasta la decoración. Esta metrópolis blanca hizo que la ciudad de Nueva York se pareciera a Detroit en su peor momento. Era vagamente consciente de Sumi rondando cerca, riéndose de mí mientras miraba la ciudad a mi alrededor. Sin embargo, realmente no me importaba, estaba demasiado ocupado admirando los increíbles edificios que me rodeaban. «El centro va a estar lleno a esta hora del día», gritó uno de los unicornios por encima del ruido. El unicornio rojo, que parecía ser el líder del grupo, asintió mirando a su alrededor, hizo un gesto a Pearl y Rose para que tomaran la delantera. «Desvíelos más allá del palacio», gruñó. «Nos moveremos y nos dirigiremos hacia el mercado de esa manera».
Después de varios golpes y descargas de las armas Taser, pronto estábamos corriendo por una de las calles laterales. Los humanos se empujaban y empujaban unos a otros en el espacio reducido, solo se movían por la amenaza del dolor. Cualquier humano que fuera lo suficientemente tonto como para quedarse atrás fue inmediatamente atacado por los siguientes unicornios. Uni continuó flotando sobre la multitud, vigilando de cerca a los humanos. Sin embargo, parecía estar favoreciendo el área a mi alrededor. ¿Alguien tiene favoritos?, canté en mi cabeza. No sabía por qué estaba tan enamorada de mí, pero me alegré de que se preocupara lo suficiente por mí como para querer vigilarme. Significaba que había al menos una criatura aquí a la que le importaba si yo estaba bien. Después de un giro brusco, continuamos por otra calle lateral, tronando como una manada de ganado. Pasamos por varias calles laterales más antes de salir al aire libre. La luz del sol caía sobre nosotros cuando mis ojos se adaptaron rápidamente. Inmediatamente vi que habíamos salido a las afueras del palacio. Las grandes paredes blancas parecían brillar con su propia luz, incluso bajo el sol del mediodía. Grandes torres de marfil, adornadas con oro, se elevaban hacia el cielo e incluso pude ver un jardín semioculto a la vuelta de la esquina más alejada del castillo. Toda la vista fue magnífica. No tardé mucho en contemplar la vista, mientras los unicornios nos obligaban a seguir adelante. Corrimos a lo largo del perímetro exterior de la valla del palacio. En comparación con las calles abarrotadas en las que estábamos anteriormente, la calle frente al palacio estaba relativamente vacía. Solo unos pocos guardias patrullaban el perímetro exterior, su armadura dorada brillaba a la luz del sol. Los unicornios de nuestro grupo seguían lanzando miradas nerviosas a los guardias. A medida que nos acercábamos pude ver a Rose murmurando para sí misma en voz baja. Ninguno de los ponis parecía feliz de estar tan cerca del palacio. No es ideal, murmuró el semental rojo, mirando discretamente a los guardias. Vayamos al mercado antes de que me arrepienta de esta decisión. No debería ser demasiado difícil, dijo Pearl, sin dejar de mirar a los guardias. Desde aquí es un tiro directo al mercado. Continuamos a lo largo de la línea de la cerca casi en silencio. El único sonido era el de un humano que ocasionalmente gruñía de dolor cuando un unicornio los empujaba hacia la manada. Ninguno de los ponis habló, cada uno con la cabeza agacha. Pronto apareció la puerta principal del palacio. Mantuvo el mismo tema que el resto del palacio. Grande y dorado, también estaba custodiado por un puñado de ponis armados. Algunos en el suelo, otros en el aire. Cada uno de los ponis que nos arreaban se puso tenso a medida que se acercaban a la puerta. Los guardias, en su mayor parte, solo nos miraban con una mirada inexpresiva, buscando cualquier indicio de que éramos una amenaza. Acabábamos de llegar a la puerta principal cuando sonó un coro de fuertes trompetas, lo que provocó que la mayoría de los humanos se estremeciera. El semental rojo maldijo entre dientes, apretando los dientes con ira. De toda la maldita suerte, gruñó, tuvimos que encontrarnos con ella. Los unicornios empezaron a intentar sacar a la manada de humanos de la carretera principal, fuera del camino de las puertas principales. Desafortunadamente, en la confusión resultante, nuestro grupo se dividió en dos. La mitad de los humanos y los unicornios se movieron a un lado de la puerta, mientras que la otra mitad se quedó del otro lado. Incluso en la conmoción, Sumi nunca estuvo a más de unos metros de mí, tratando de sacar a los humanos de su posición en el aire. Mientras los humanos se empujaban unos contra otros, me empujaron al frente del grupo. Mi nueva posición me dio una vista clara de la carretera principal. Las trompetas volvieron a sonar, esta vez más cercanas. Ponlos de rodillas. Pearl siseó, su cuerno encendido. Los otros unicornios siguieron su ejemplo y, como uno solo, empujaron a todos los humanos a sus rodillas. Pronto, todos estábamos arrodillados al borde de la carretera. A algunos de los humanos no les gustó la fuerza repentina sobre ellos, y comenzaron a luchar contra la magia. Un golpe rápido de una picana puso fin rápidamente a cualquier resistencia. Simplemente me arrodillé allí, mirando al suelo, tratando de ignorar la inmensa presión que ahora me estaba presionando. Sentí como si una persona invisible estuviera sobre mis hombros, sujetándome mientras trataba de aliviar un poco la presión de mi cuerpo. Las puertas principales se abrieron lentamente. Mantuve la mirada baja, incluso cuando dos ponis armados pasaron junto a mí. Sus armaduras tintinearon mientras marchaban. Una sombra pasó sobre mí cuando algo grande pasó silenciosamente. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mi garganta se apretó y la sensación de ardor regresó por una fracción de segundo antes de desvanecerse. De repente sentí frío, a pesar de que era un cálido día de verano. Alguien está caminando sobre mi tumba, pensé, temblando de nuevo. Escuché un pequeño jadeo y el sonido de cascos se detuvo repentinamente. Después de varios tensos segundos de silencio, los pasos se reanudaron, pero en lugar de suavizarse, se hicieron más fuertes. La sombra cayó sobre mí y me tensé levemente cuando un par de cascos grandes revestidos de oro entraron en mi visión. Oh mierda.
Tragué saliva, el sudor se formó en mi frente mientras miraba los cascos lentamente, levanté la cabeza y miré al pony frente a mí. Mi respiración se atascó en mi garganta ante la vista. Era más alta que cualquier pony que hubiera visto hasta ahora, y medía casi 2 metros de altura. El cuerno en su cabeza agregó otro pie a su altura, fácilmente su abrigo era de un blanco deslumbrante. El más puro que jamás había visto. Alas enormes se extendían desde sus lados, sus largas plumas brillaban suavemente a la luz del sol. Su melena, compuesta de una mezcla de azul, verde, morado y rosa, fluía imposiblemente en una brisa inexistente. Una tiara dorada descansaba sobre su cabeza, brillando a la luz del sol. Parte de su gloriosa melena caía sobre su rostro, cubriendo uno de sus ojos magenta. Su ojo tenía una luz interior para ellos y parecía casi irradiar bondad y paz. También tenían inteligencia, así como una fatiga oculta, casi como si hubiera visto muchos años en su vida. Todo sobre su apariencia me gritaba gobernante. A pesar de su disposición gentil, el poder parecía fluir de ella. Podía sentirlo irradiando de ella, casi como una carga estática. El vello de mis brazos erizado, el mismo aire vibraba con su presencia. Sentí que, si ella quería, podría terminar con mi vida con poco o ningún problema. Una vocecita en el fondo de mi cabeza susurraba que haría exactamente eso si la enojaba. El solo pensamiento me heló los huesos. No estoy seguro de cuándo se me abrió la boca, pero me di cuenta cuando un poco de baba cayó sobre mis manos atadas. Parpadeando, hice a un lado el miedo que crecía en el fondo de mi mente. Cerré la mandíbula de golpe, sonrojándome por tal comportamiento grosero. No creo que se diera cuenta, o si lo hizo, simplemente no le importó. Ahora, ¿qué tenemos aquí?, preguntó, hablando más para sí misma que para nadie. Su voz era suave y maternal, calmando mis nervios y creando una sensación de paz en el aire. Tenía una nota musical ligera en el tono, casi como si estuviera a punto de cantar. Ella continuó mirándome por varios segundos más antes de volverse hacia el unicornio a mi lado. El semental rojo se tensó cuando su mirada cayó sobre él. ¿Se dirigen estos humanos al mercado?, preguntó, sin levantar la voz. Al oír su voz, Red pareció inclinarse más, si es que eso era posible. Sí, Su Majestad, dijo, sin levantar la cabeza. Si no tenía cuidado, iba a clavar su cuerno en el suelo. El sudor goteaba de su frente y su cuerpo pareció temblar levemente. Al otro lado de la carretera, Rose y Pearl se movieron sobre sus cascos, obviamente incómodas. La monarca tarareaba en voz baja para sí misma mientras volvía su atención hacia mí. Sus ojos magenta se deslizaron lentamente sobre mi cuerpo, captando cada detalle. Me retorcí un poco bajo su intensa mirada. Después de varios segundos tensos, volvió a hablar. ¿Este está hablado?, preguntó, agitando un casco dorado en mi dirección. Me estremecí mientras ella se movía. La vocecita en mi cabeza me decía que corriera. Desafortunadamente, la presión de la magia de Red me mantuvo quieto, de lo contrario lo habría intentado. No, Su Majestad, respondió Red, levantando un poco la cabeza para finalmente mirarla. Nuestro explorador lo encontró vagando por el desierto hace unas 2 semanas. Ella lo rescató y lo transportamos aquí. Ningún pony aún tiene que reclamarlo, ni ningún pony ha hecho una oferta hasta el momento. Su cola negra se movía levemente mientras hablaba. La monarca continuó mirándome fijamente, su mirada solo se intensificó. De repente, una chispa de luz brilló en sus ojos y una mirada de comprensión se extendió lentamente por su rostro. Entonces, fuiste a ti a quien vi luchando en los páramos, susurró, apenas lo suficientemente fuerte para que yo la oyera. No tenía ni idea de qué estaba hablando, así que pensé que simplemente estaba pensando en voz alta. Lentamente, se inclinó, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. Parecería que tienes un propósito más elevado aquí, pero no sé realmente qué es. ¿Es Su Majestad? Red tartamudeó, tratando de mantener la voz firme. Parecía tan confundido como yo me sentía. El monarca parpadeó una vez, antes de echarse hacia atrás y resoplar suavemente. Lo siento, dijo, todavía mirándome. Solo las divagaciones de una princesa envejecida. Volviendo su mirada a Red, ella le sonrió. Su siguiente declaración tomó a todos desprevenidos. Si nadie ha mostrado interés en él, entonces yo seré el primero. ¿La princesa de la Tierra está interesada en mí? ¿Qué está pasando?, pensé, mirándola con asombro. ¿Por qué diablos está interesada en mí? Red se quedó a mi lado, mirando a su regla, con la boca abierta. ¿Es Su Majestad?, preguntó, su oído temblando. Su voz normalmente acerada sonaba casi vacilante. La princesa solo le sonrió. Dije que seré la primera en mostrar interés en él, mi pequeño pony, repitió, su voz aún tranquila y gentil. ¿Cuánto es el precio de venta? No lo hemos evaluado todavía, dijo Red, tragando saliva. Sin embargo, parecía que se estaba calmando un poco. Debió haber pensado que la princesa mostrando interés en mí era una buena señal. De alguna manera esperábamos que lo revisaran en el mercado hoy.
Ya veo, tarareó la princesa, volviendo su mirada hacia mí. Supongo que tendré que hacer una oferta sin educación entonces. Se mordió el labio mientras me evaluaba de nuevo, sus ojos encantadores y llenos de poder se sentían como si estuvieran escaneando mi alma. Finalmente, habló de nuevo. ¿Cómo suena 1,4 millones de bits? No estaba muy seguro de cuánto valía un poco, pero por la reacción de los unicornios del grupo diría que era bastante. Sunny prácticamente cayó del cielo. Todos miraron a la princesa con la mandíbula inferior en el suelo. Después de varios segundos, el cerebro de Red finalmente se puso al día con la situación. 1,4 millones de BB bits. Tartamudeó el pobre semental, mirando a la princesa con una expresión que no pude identificar. ¿Habla en serio, majestad? La princesa lo miró, con una expresión de inocencia en su rostro. ¿Qué, crees que eso no es suficiente? Preguntó, una pequeña sonrisa extendiéndose lentamente por su rostro. Muy bien, ¿cómo suenan 2 millones? Huelo un troll aquí. Este pony me estaba empezando a gustar un poco más. La sensación de poder que aún irradiaba de ella todavía me hacía desconfiar, pero tal vez, razonó una voz más fuerte en mi cabeza, ella no era tan mala. 2 millones. Red parecía que se iba a desmayar. Voy a arriesgarme aquí y decir que nunca antes se había imaginado esa cantidad de dinero. Ahora se le estaba ofreciendo, solo por un simple humano. A pesar de que su rostro estaba un poco pálido, podía ver su mente corriendo mientras miraba entre la princesa y yo. Sus ojos fríos se entrecerraron mientras pensaba. Finalmente, negó con la cabeza, limpiando las telarañas de su cerebro. Poniéndose más derecho, se volvió hacia la princesa con una sonrisa en su rostro. Creo que tienes un trato, dijo. Su voz volvió a su tono normal. Luego pareció recordar con quién estaba hablando. Su majestad, añadió rápidamente. Está decidido entonces, dijo la princesa alegremente. 2 millones de bits para el humano. Volvió la cabeza y asintió con la cabeza a uno de sus guardias. El unicornio acorazado dio un paso adelante y le pasó un papel a Red. Lo agarró con su magia, su sonrisa creció lentamente. Solo lleva eso a la tesorería real y te proporcionarán los bits, dijo el guardia, con voz ronca y firme. Con eso, regresó a su posición anterior detrás de la princesa, su rostro aún inexpresivo. Rose y Pearl se quedaron mirando la hoja de papel en las manos de Red, con la boca aún abierta. Creo que podrían haberse roto. ¿Tiene un manejador? Preguntó la princesa, mirando a los otros unicornios aturdidos en el grupo. Todos se congelaron instantáneamente, sus cuerpos se tensaron. La sonrisa que había estado presente en el rostro de Red se desvaneció instantáneamente. Miró a la princesa con expresión de miedo. Sin embargo, no se dio cuenta, ya que seguía mirando a los ponis que la rodeaban. Creo que sería yo, Su Alteza, dijo Sunny finalmente en voz baja, con la voz temblorosa mientras agitaba las alas nerviosamente. Todos los unicornios se relajaron mientras ella hablaba. Rose dio un suspiro de alivio cuando su hermana pareció hundirse ligeramente en su lugar. La princesa no se dio cuenta de estas reacciones, en cambio, solo asintió con la cabeza hacia Sunny, dándole una sonrisa tranquilizadora. Muy bien, dijo. Ponle un collar, entonces, si eres tan amable, y luego sígueme, por favor. Girándose, la princesa comenzó a regresar hacia las puertas por las que acababa de salir hace unos minutos. La magia de Red se levantó de mi espalda y Sunny aterrizó suavemente a mi lado, con un collar apretado en sus cascos. Espera, ¿de dónde sacó el collar? Parpadeé hacia ella, mi mente tratando de procesar de dónde había venido exactamente el collar. Está bien, chico, susurró, obviamente tratando de mantenerme calmado. Todo va a estar bien. Resistí la tentación de poner los ojos en blanco mientras ella deslizaba el collar sobre mi cabeza. Lo apretó rápidamente, dejando suficiente espacio para que no me estrangulara. No fue incómodo, pero no estaba lo suficientemente suelto como para desprenderse fácilmente por sí solo. Sujetando una correa al cuello, ella le dio un suave tirón antes de volar detrás de la princesa. Sin otra opción en el asunto, me levanté y seguí a las 2 yeguas. Al pasar por la entrada, uno de los guardias, una yegua Pegaso blanca con una melena azul, dio un paso adelante. Sus ojos amarillos se entrecerraron levemente mientras miraba los míos. Resopló antes de volverse hacia la princesa que aún caminaba por el sendero. Cuando se volvió, pude vislumbrar 3 plumas en su flanco. Parecía que estaban hechos de acero. Princesa, dijo, llamando al monarca en retirada. ¿Qué hay de su reunión con el alcalde de Manhattan? La princesa giró la cabeza para mirar al guardia, su paso nunca se detuvo mientras continuaba dirigiéndose hacia el palacio. Envíele mis más sinceras disculpas si puede, Capitán Tempest, respondió ella, una pequeña sonrisa una vez más presente en su rostro. Me temo que tendré que reprogramar nuestra reunión. Algo importante acaba de surgir que requiere mi atención. La capitana Tempesta sintió una vez, su melena cayendo sobre sus ojos.
Se hará, dijo ella, apartando las hebras con un casco girando, sus alas se abrieron de golpe y tomó el aire flotando durante varios segundos, de repente salió disparada hacia la ciudad, una mancha de oro y blanco contra el cielo azul claro la vi irse hasta que sentí un tirón en el cuello de nuevo girándome, seguí a Sunny mientras seguíamos a la princesa. Mientras nos acercábamos a las enormes puertas que conducían al castillo, miré hacia las almenas blancas que se cernían sobre nosotros. Unicornios acorazados miraban hacia el césped, atentos a cualquier señal de peligro. Sentí un nudo en la garganta. Cuando la sombra del enorme palacio cayó sobre mí no estaba del todo seguro de lo que acababa de pasar exactamente, pero con suerte mi suerte estaba empezando a cambiar. Ojalá. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que lo hayan disfrutado y sin más que decir me despido, hasta la próxima lectores.